Falta en Vido, el magazine de los domingos, por Radio M. Seguimos en el magazine y estamos hablando con Estela Caloni. Yo, antes de meternos en esto que hablábamos de las elecciones hoy que se están produciendo, el balotaje en Brasil y en el Uruguay también elecciones, le quiero preguntar cómo anda con la repisa, Estela, porque me imagino que más de 20 premios en algún lado los tiene que colocar. Digo, Ay, sacándose sí, un poco el saco de la humildad, por favor, es no así, las estamos cosas hay que viendo a ver decirlas. cómo hacemos, porque los pobres premios andan todos escondidos por un lugar y por otro. Entonces me dice una amiga mía, no, pero vos tenés que ponerle, digo yo, sí, pero tenemos que elegir un lugar serio, así. Claro. Bueno, lo que es muy emocionante cuando miro así, me emociona, bueno, El recuerdo de tantas cosas, ¿no? recuerda, porque cada uno te lleva a recordar algo Se lo merece distinto. y está bien, Y y hay que entonces mencionarlos. momentos y vidas en distintos lugares, en fin, bueno. Y hablábamos recién de la importancia, Estela, de más allá de lo acontecido en Bolivia, este proceso de transformación encabezado por Evo Morales, la situación de Brasil, ¿no? La sexta potencia del mundo, en la mira también de intereses que no solamente tienen que ver con América Latina, sino también con el imperialismo. No, por supuesto, Estados Unidos está desesperado por recuperar su influencia en Brasil, porque los pasos que ha dado Dilma, imagínate, el tema de negociar con China, saltando al dólar, son pasos increíbles. El tema del BRICS, con esta presencia tan fuerte de Brasil, tan determinante, son temas clave, porque esto va asegurando el crecimiento de América Latina, pero con su mirada en otros lugares, y en este momento que China ya ha pasado a conformar la primera economía del mundo. Ustedes se dieron cuenta que este anuncio lo han tratado de esconder en estos días, pero es así. Ya se ha dado a conocer que China es la primera economía del mundo en este momento. Entonces, con todo esto nuevo que está sucediendo, frente a todo lo terrible también de los sucesos que están habiendo, yo pondría como ejemplo lo que es países intervenidos por Estados Unidos y países que intentan mantener su soberanía, su distancia, el manejo de su propio Estado, el manejo de su propio territorio. Lo pongo como ejemplo los sucesos que están habiendo en México, donde Estados Unidos se metió involucrando al país en una guerra contra el narcotráfico, que en realidad fue una guerra contra la población civil, donde ahora se están asustando por estos 43 estudiantes desaparecidos, pero entre el 2006 y el 2012, bajo el gobierno de Calderón, hay 100.000 muertos y unos 25 a 30.000 desaparecidos. Y Increíble, esos no son la cifra, narcotraficantes. increíble esa cifra. Entonces, esa militarización de la guerra contra el narcotráfico que tanto resiste América Latina, porque el narcotráfico no se soluciona militarizando un país y poniéndole bajo una especie de terrorismo de Estado encubierto, sino se soluciona de otra manera. Entonces, medimos la tragedia que tiene México, el retroceso que ha tenido México, que era muy importante. México, desde su posición en América Latina y en el mundo, México regido por todos los intereses estadounidenses, el intento de volver al neoliberalismo en estos momentos, lo que le ha pasado a México con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que ha perdido todo, inclusive, fíjate que México, país del maíz, país dependiente en alimentación del maíz, ahora está exportando maíz transgénico de Estados Unidos. ¿Por qué? Si México tenía para abastecer a toda su población y toda Centroamérica. Entonces, cuando miramos eso y miramos el Brasil, lo que ha avanzado Brasil en estos años, pero lo que ha avanzado socialmente, porque Brasil tenía
y tiene todavía, porque nuestros países no pueden resolver eso en una década, no se pueden resolver, diríamos, más de 500 años, y sobre todo estos 200 años que han transcurrido de la independencia, donde ha habido exclusión social de una manera indignante, el siglo XX, décadas perdidas por la deuda externa, tantas cosas que nos pasaron. Sí, un proceso de saqueo continuo. Es un proceso de saqueo que nosotros no podemos, la brecha, la tragedia social que hay en nuestra América no se puede solucionar en 6 años, 10 años de gobierno, se necesita un largo tiempo. Ni siquiera una revolución puede solucionar eso, porque son temas raizales, ¿no?, que están metidos de raíz en las sociedades y para los cuales son importantes. Por eso te digo que son tan importantes estas elecciones de hoy en Brasil, y por eso pienso que hubo una gran campaña de prensa. El año pasado también hubo movilizaciones, hubo huelgas policiales, todo eso, esas movilizaciones supuestamente de la juventud. Bueno, algunos jóvenes salieron realmente convencidos de que había que mejorar cosas, pero otros jóvenes que van a universidades privadas no salieron por sus necesidades o por defensa del pueblo, por lo que quieras. Y eso se advirtió rápidamente, porque ninguna manifestación en Brasil, y esto que te voy a decir es importante tenerlo en cuenta, en Brasil existe el movimiento social más grande de América Latina y del mundo, es el Movimiento Sin Tierra, por la cantidad de gente que tiene el Movimiento Sin Tierra. Pues son millones de personas, Sí, sí. Son casi 5 millones. No hay muchos movimientos sociales que tengan 5 millones. Claro, claro. Entonces, nunca ejerce la violencia, porque sí, es decir, las marchas son sin violencia. Nunca cortan una ruta, sino solo toman un pedazo de esa ruta y dejan abierto el otro, porque no quieren interrumpir la vida de la población, del pueblo. Nunca atacan un edificio público porque es dinero del Estado. Nunca pasan sobre una plaza cuando manifiestan en Brasilia o en San Pablo, donde sea, jamás, porque ellos respetan todo lo que es público, lo que es del Estado, consideran que eso es dinero y que eso es del pueblo, que eso pertenece al pueblo de Brasil. Entonces ellos no te hacen esa cosa. Cuando ellos vieron, mucha gente de izquierda vio que surgieron unos personajes con las caras tapadas que empezaron a romper vidrios y de todo, se retiraron y no volvieron a poder hacer más una manifestación grande. ¿Te acordás? Sí, sí, por Nunca supuesto. más lo pudieron por hacer. supuesto. Eso te indica esa disciplina revolucionaria, como ellos le llaman. Rápidamente te digo, ¿cómo quisieron instalar la figura de Campos, el que iba representando al Partido Socialista? El que murió, digamos. El que murió, era una figura muy querida en Brasil, y también que había trabajado con Lula y que tenía una excelente relación con Dilma. Él creía que se podían dar otros pasos más adelante, pero no es el caso de Marina Silva, que era la candidata a la vicepresidencia, que quedó ahí, y por eso cuando dijeron, bueno, Marina Silva se acerca al candidato opositor, todo el mundo se puso contento, la derecha universal, diríamos. Sí, pero sí, porque... lo que no sabían es que Marina Silva no representaba el Partido Socialista, claro, en su conjunto salió de inmediato a decir no. Claro, Eso es una traición a nuestro movimiento. Claro, y hablando de Uruguay, Estela, para no dejarlo de lado, ¿no? Está peleadito Uruguay también, pero yo pienso que Tabaré Vázquez se impone si hay una segunda vuelta. Están las cosas. Claro, se llega a un momento en que las poblaciones piden pasos más gigantes, ¿no? Claro. Entonces, hay que tener, como decimos, esa voluntad de Evo, o hay que tener la fuerza
suficiente para dar los pasos que te están pidiendo. Simplemente porque lo que tenemos enfrente de estos gobiernos que tenemos ahora, con las diferencias que hay en cada uno de ellos, unos son mucho más avanzados, otros menos, otros van muy despacio, etcétera, etcétera. Lo que hay enfrente es la peor oposición que ha habido en la historia de América Latina, porque no es una oposición autónoma, porque esta oposición en su conjunto, y eso es demostrable, y se te puede demostrar, como se ha demostrado en Venezuela, en Bolivia, en otros países, esa oposición está mantenida desde afuera, está financiada externamente. Entonces, es una oposición muy pobre políticamente, lo estamos viendo en nuestro país. Bueno, Uribe está acá, está en Argentina. Que Massa, Sergio Massa, haya dicho que Uribe ha sido exitoso, México y Colombia han sido exitosos en la droga, cuando México está levantado como consecuencia de esta matanza infernal que ha habido, cuando Colombia no puede cerrar todavía sus heridas, no ha repuntado económicamente y está en una situación de que el TLC y todas estas cosas le están haciendo un daño que llevan al levantamiento de los campesinos. Son un fracaso. Como política antidroga ha sido un fracaso. Estados Unidos tiene 7 bases en Colombia y el narcotráfico sigue. Si el narcotráfico no se va a parar mientras alimente a las grandes empresas transnacionales, Estela, es lo que está sucediendo. Entonces, esta tristeza de ver una oposición tan pobre que ni siquiera está viendo el momento que está viviendo México en este momento, te está dando la pauta del enorme fracaso que ha sido y la enorme tragedia humanitaria que ha significado esa supuesta guerra contra el narcotráfico, que es absolutamente falsa. Estela, es un gusto, es un placer cada vez que la tenemos aquí en Falta en Video. Le queremos agradecer por su tiempo. Bueno, queridos, por compartir hay tanto con nosotros. que hablar que una vez Sí, no, pero todo además se queda cortito, ¿viste? Uno siente que... Pero la vamos a seguir, Estela. Pero la seguimos, Claro tenemos que tiempo sí. para seguir y es mejor ir reflexionando lentamente. El Por agradecimiento por compartir toda su sabiduría para con nosotros. Muchas Gracias gracias. a ustedes. Estela Caloni, la gran Estela Caloni en este Falta en Video. Se viene el momento del tango en instantes. Sí, Néstor Marchetti, dale que metemos.